Entonces, respondiendo a la pregunta del título directamente, no se pierde la salvación pasando de protestante a católico. ¿Y por qué no se pierde la salvación pasando de protestante a católico? Primero, dos motivos. El más esencial y básico y obvio. Para el protestante, la salvación es por fe y gracia a través de Jesucristo, ¿no? La creencia en que Jesús es el Señor, y esta creencia la tiene el católico bien formado. Independientemente de si está en una iglesia errónea, si fuese a dar el caso, digamos, tendría aún la creencia de que tendría aún la creencia de Jesús, ¿no? Y si ustedes se van al catecismo católico, que ya he pasado varias veces, en particular los numerales sobre la salvación y la fe, que si no me equivoco era el 161 en adelante, ¿ok? Entonces, si ustedes se van al catecismo numeral 161, dice tal cual lo siguiente. Entonces, creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación, puesto que sin fe es imposible agradar a Dios y llegar a participar en la condición de sus hijos. Nadie es justificado sin ella, y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. Concilio Vaticano I y el Concilio de Trento lo reafirman, ¿no? Sobre este tema particular, eso es lo que cree el protestante, y eso es lo que cree cualquier persona evangélica, ¿no? Sobre la salvación. De hecho, si quitáramos el numeral y dijéramos que esto es de un pastor reformado o protestante o lo que sea, probablemente le creeríamos, porque de hecho es algo que muchos protestantes hablan, ¿no? Los ortodoxos son otro tema, ya completamente diferente. Aclarando otro texto, si ustedes se van al catecismo, particularmente el de solo en la iglesia hay salvación, catecismo, hay un apartado completo específico para ese tema. Entonces, si ustedes se van al catecismo numeral 846, va a decirles lo siguiente: fuera de la iglesia no hay salvación. Y va a reafirmar lo siguiente: el Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Eso es lo que comenta este texto. Pero tenemos un ligero problema, que es el que la mayoría de católicos no menciona. No está hablando de la iglesia local, está hablando de la iglesia universal. Entonces, cuando nosotros hablamos de la iglesia universal, esto entra y aplica a los protestantes también. Entonces, los protestantes entran en la definición de iglesia de este numeral, y esta definición de iglesia necesariamente implica una cosa: que nosotros también podemos obtener salvación. Ahora, evidentemente hay diferencias, ¿no? Para el protestante, la salvación es solo por gracia y fe. No requerimos del bautismo. Para el católico sí. Para el católico requerimos del bautismo. Y por eso ellos ponen la condicional: si se rechaza el bautismo, no es salvo. Pero ese es un tema ya completamente diferente. Eso lo podemos tocar en otro momento, ¿no? Entonces, particularmente estos dos puntos son importantes para saberlo. Tanto el protestante, si cumple los requisitos del católico, es salvo. Y el católico, si cumple los requisitos del protestante, es salvo. Y considerando que para el católico realmente el único requisito importante es que de hecho que sea bautizado, pues el 99%, de hecho el 100% de las iglesias que tienen una membresía evangélica ya de por sí debería ser salvo, ¿no? Serían aquellos muchachos que no se han podido bautizar los que podrían estar en juego. Sin embargo, el mismo catolicismo dice que estas personas, al no poderse bautizar, no porque no quieran, sino porque no pueden,
o porque no han tenido la oportunidad de, igualmente irían al cielo por ignorancia invencible. Entonces, en todo caso, aun si el bautismo fuese necesario para la salvación, estas personas que no han sido bautizadas, igual irían al cielo. Entonces, no hay motivos ni por parte del católico ni por parte del protestante para decir que la contraparte es no salva. Ahora, evidentemente, no vamos a negar que van a haber protestantes que no son salvos y católicos que no son salvos, pero ese es otro tema. Siempre van a haber personas que dicen ser salvas, pero no lo son, ¿no? Ese es un tema que va a implicar a absolutamente todo el mundo. Ahora sí, ¿qué motivos tendría una persona para hacerse o traspasarse a la denominación contraria? Comencemos por el católico al protestante, bueno, del protestante al católico, porque es el tema particular de este caso, ¿no? Entonces, pueden haber motivos de conocimiento y filosóficos para poder hacer el traspaso de protestante a católico. ¿Y a qué me refiero con esto? El católico tiene una ventaja obvia frente al protestante, y es que tienen el magisterio, y con el magisterio tienen avance teológico, y con avance teológico tienen una ventaja o aventajan mucho en temas de filosofía. Entonces, una persona que ame la filosofía y que no le moleste el tomismo puede tener motivos fuertes para hacerse católico. Ese es el caso que ya se estaba mencionando al inicio. Fue una persona que se pasó al catolicismo por temas de que su cosmovisión filosófica no chocaban con la cosmovisión católica, y por lo tanto veía factible esto. Esto no aplica a otras personas como por ejemplo yo, Bau o René, que somos neoclásicos. El neoclásico no puede ser católico por dogma. Entonces, ya a priori, por nuestra posición filosófica, no podemos ser católicos. Y no es que no queramos o no, es que no podemos ser católicos. ¿Me doy a entender? Entonces, este es un tema más complejo, pero voy a resumirlo de esa forma. No se puede ser católico y neoclásico. Entonces, si partes de una filosofía continental, puedes llegar a ser católico, pero si partes de una filosofía analítica, depende del tipo de filosofía analítica que profeses, no vas a poder ser católico. Entonces, ya de por sí, la filosofía va a jugar un papel importantísimo. Ahora, no me voy a meter en estos temas porque evidentemente cuando metemos filosofía y teísmo neoclásico, se va a armar bardo feo. Así que voy a partir a... Llegué para funar a Santiago Alarcón, XD. Entonces sí. Hola Manu, ¿cómo estás, por cierto? Esos son los motivos por los cuales una persona se podría hacer católico. Hay otro más, que es el motivo por el cual Santiago Alarcón se hizo católico en primer lugar. La Eucaristía. La Eucaristía es probablemente el punto más importante para escoger ser católico o no. Dependerá de lo que entiendas por la Eucaristía, tu punto de inflexión de si eres o no católico. Entonces, si crees en la transubstanciación, lo más probable es que tengas una corte católica. Mientras que si crees, como los bautistas, en una Eucaristía memorial o simbólica, entonces eres de corte protestante. Eso es un tema importantísimo a la hora de considerar pasarse o no de denominación. Y es el motivo por el cual una persona podría tomar la posición de hacer esto. Otro motivo que para mí no es tan importante, pero para muchas personas sí lo es el tema de la sola escritura. ¿Y qué es la sola escritura? La sola escritura es solo la Biblia contra la Biblia y la tradición magisterial. Entonces, ¿qué es la Biblia y la tradición magisterial? La Biblia y la tradición magisterial, voy a decirlo una tercera vez, por cierto, es la Biblia y una sucesión de concilios magisteriales que pusieron en orden toda la doctrina. Entonces, ¿qué pasa?
estos magisterios van a extender la doctrina. Un grave error del católico es a veces partir basado en axiomas protestantes. Intentan justificar la teología extendida magisterialmente en la Biblia. Un claro ejemplo de esto, la Asunción de María. El que María haya ido al cielo no es un tema que se pueda defender bíblicamente. No se puede defender bíblicamente esto. Sin embargo, muchos católicos lo han intentado y han fracasado en el intento. Cualquier debate sobre la Asunción de María utilizando únicamente la Biblia va a acabar siendo ganada por el protestante. ¿Y por qué? Porque están partiendo por un axioma que es incorrecto. Entonces, este es un punto importante también. ¿Qué tan valiosa es para ti la Biblia? ¿Es lo más valioso? ¿O puede tener un equivalente a los concilios? Y esto, para muchos, es evidente. Y por eso es que la gran mayoría de aquí son protestantes. Porque para la gran mayoría de aquí, la Biblia prima sobre cualquier otra cosa. Y ahora, depende de si prima o si es la única revelación, si te vas a ser reformado o te vas a ser bautista. La prima escritura es, no, aún así vamos a considerar los concilios, como lo hace Josué, pero sin ponerlos al nivel de la Biblia, como lo hace el católico. El bautista no, el bautista dice, puedo considerarlos, puedo decir que tienen cierta relevancia, pero si veo que contradicen algo bíblico, lo voy a desechar. O si extienden la doctrina, la voy a desechar. ¿Por qué? Porque yo no tengo interés en lo que se haya dicho por concilios. Me van a servir para yo poder discernir mejor las escrituras, pero no me van a servir como un extensor de la doctrina, como puede ser el caso de los reformados o los católicos, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, de ahí que se haga tanta relevancia en este tema de la sola escritura. Ese es el otro motivo por el cual una persona podría hacerse católica. Y finalmente, el tema de si eres fundamentalista. Si eres fundamentalista como yo, no puedes ser católico. Y voy a explicarlo rápidamente. Existe en la Biblia católica 7 libros extra que no están en la Biblia protestante, que se llaman los deuterocanónicos. En el momento que tú aceptas estos 7 libros, estás rechazando el fundamentalismo. Entonces, si tú consideras que el fundamentalismo es parte importante de la Biblia, tienes que ser protestante. No puedes ser católico. ¿Y qué es ser fundamentalista? Ser fundamentalista es ser una persona que intenta tomar la Biblia de la forma más literal posible y utilizando conceptos de la ley, regímenes de moralidad. Entonces, cosas que son muy típicas en un fundamentalista muy serio. Que sea de creacionista de tierra vieja, creacionista de tierra joven. Cosas como que considere de que los lugares, eventos y tiempos son completamente literales, que los milagros son en su totalidad reales, que considere que la Biblia es invariante con el tiempo, que considere de que la moral bíblica debe respetarse, como por ejemplo el tema en temas morales como el no comer cosas estranguladas o el no comer sangre, por ejemplo, o el no hablar palabras corrompidas, por ejemplo. Entonces, el fundamentalista va a tener esta prioridad en su vida. Mantener la Biblia como un régimen por el cual va a medir su estándar de vida. En el momento que se aceptan los deuterocanónicos, esto ya no puede ser defendido. ¿Y por qué no puede ser defendido? Porque necesariamente los deuterocanónicos te llevan a negar uno de los pilares del fundamentalismo. Y es que todos los eventos y todos los lugares y todos los tiempos ocurrieron necesariamente.
Entonces tenemos casos como por ejemplo el libro de Judith, que empieza de la siguiente forma, y es Nabucodonosor II, no dice segundo, pero lo voy a añadir, Nabucodonosor II, rey de Asiria. Aquí por lo menos tenemos 3 errores de continuidad bíblica. Y estos para el protestante y para el católico son errores de continuidad que lo obligan a rechazar el fundamentalismo en el sentido que lo presentamos aquí. Por lo que ya a priori no puede ser un protestante, o sea, un católico no puede ser fundamentalista. Y aún si lo intentase, tenemos un problema más que es igual de serio, que es el caso de Eclesiástico. Eclesiástico tiene un verso o un preludio que dice: esto es una traducción. Entonces, si es una traducción, es variante con el tiempo, porque es una traducción. Por lo tanto, rompemos otro de los pilares fundamentalistas. Y por lo tanto, no se puede ser católico y fundamentalista. De hecho, esto ha llevado a los católicos a decir una frase que es muy fuerte, la cual es la siguiente: el fundamentalismo es lo más alejado que se puede estar de la Biblia. ¿No? Entonces, el fundamental no tiene posición en el catolicismo, y eso es muy triste para el fundamental. Entonces, personas que tienen una corte bautista no pueden pasarse al catolicismo a menos que rechacen toda su formación desde cero, ¿no? Entonces, si hay cierto aprecio por la doctrina bautista, no se puede hacer un traspaso a la Iglesia Católica. Entonces, estos son los principales puntos por los cuales alguien quisiera o no quisiera hacerse católico. Ahora, motivos para no hacerse protestante o para hacerse protestante son temas meramente evangelísticos. Por ejemplo, las doctrinas de la gracia. Que un católico rechace alguno de los dogmas. Si el católico rechaza alguno de los dogmas que para él son importantes, necesariamente se tiene que hacer protestante, porque si no estaría siendo inconsistente con su doctrina y en ciertas circunstancias podría llegar a ser excomulgado. Les voy a poner un ejemplo. Este ejemplo va a ser bien burdo y absurdo, pero es para que me entiendan. No se puede ser progresista y católico. De hecho, tampoco se puede ser progresista y cristiano, pero es para que me entiendan. No se puede ser progresista y católico, porque el dogma, el magisterio, rechaza completamente el progresismo. Entonces, tú puedes decirte... Okay. Bueno, mi hermano me pregunta específicamente por un tipo que seguramente había en internet, que era un católico gay. ¿Qué pasa si un católico o si un gay se hace llamar católico? Está siendo inconsistente. Y de hecho, si se le rigiese en una confesión, probablemente le excomulgarían de la iglesia. Bueno, perdón, si es practicante gay. Porque puede ser homosexual y cristiano siempre y cuando estés como en abstinencia. Nada más aclaro eso. Pero si eres practicante homosexual y abiertamente defiendes la doctrina progresista, entonces estás en un problema. ¿Y cuál es ese problema? Es que tienes necesariamente que ser regido por el mismo magisterio, y el magisterio te considera a ti un digno de excomunión. Y por lo tanto no podrías tomar cena del Señor, o bueno, Eucaristía. Y si eres excomunado, puedes también ser excomulgado. Se te prohíbe el derecho a llamarte católico. Pero como esta regla evidentemente no se va a aplicar en todos los casos, porque es imposible decir y ir casa a casa preguntándole a todas las personas: hey, ¿usted tiene alguna de estas listas? ¿Alguno de los problemas de esta lista? Ah, bueno, sí tienes uno, entonces te vamos a excomulgar, ¿no? Evidentemente nadie va a hacer eso. Pero esto no debería ser así. En casos ideales, ¿verdad? Estas situaciones deberían ser reguladas. Entonces, en el momento que la persona, y ahora sí, volviendo a un caso más realista, en el momento que la persona, por ejemplo, siendo católico, acepta alguna de las doctrinas de la gracia, como el hecho de que, como el hecho de la perseverancia de los santos, como el hecho de que la salvación se pueda saber si se tiene o no,
como el hecho del credo bautismo, como la prima escritura, ¿no? Aunque la prima escritura aún puede ponerse en debate, ¿no? Y demás cosas que son dogmatizadas, tienes que hacerte necesariamente protestante. Ahora, este no es el caso general, pero hay un motivo por el cual comento esto, y es que muchos católicos no se sienten bien rindiendo culto a María. El motivo principal por el cual se hacen pases del catolicismo al protestantismo es por incomodidad a los ídolos, o mejor dicho, a las imágenes. Entonces, por esa incomodidad es que se hace la gran mayoría de traspasos de la iglesia católica a la iglesia protestante. Puede ser que esté más o menos justificado, pero esta incomodidad es un problema. Y ahora, evidentemente hay otros motivos igual de fuertes. Por ejemplo, el comenzar a adoptar una postura neoclásica. Si optas por una postura neoclásica, entonces no voy a meterme en qué es neoclásico, pero aquellos que sepan qué es neoclásico ya lo van a entender. Tienes que pasarte a una denominación protestante, porque no puedes ser católico porque estarías rechazando el dogma de la simplicidad divina. De hecho, esa yo creo que sería como la palabra clave para definir al católico contra el protestante, sería implicaciones, ¿no? Puede ser o sonar bonito el pasarse de denominación de protestante a católico, pero en teoría suena bonito. En práctica tiene muchas implicaciones que una persona no es consciente cuando hace el cambio. Por eso es que es peligroso siempre hacer el cambio de protestante a católico, y es por esto mismo, porque el católico está acostumbrado a ser católico. Desde niño le han enseñado a ser católico, mientras que el protestante no está acostumbrado a eso. Entonces, hacer un cambio implica acostumbrarse a un mundo totalmente nuevo. Entonces, incluso personas como Santi van a tener cuestiones que aprender de temas litúrgicos y litúrgicos, porque es muy difícil desde una postura protestante poder abrazar el catolicismo sin tener confusiones en muchos puntos. Uno puede ser católico y quedarse como tranquilo, digamos, o sea, es relativamente sencillo ser católico, pero en el momento en que te comprometes y quieres hacer las cosas bien, vas a notar que hay muchas liturgias que son difíciles de hacer, y son seriamente difíciles de hacer. Entonces, y que si tú quieres hacerlas bien, tienes que llevar una formación previa. De hecho, el sacerdote se tiene que preparar, si mal no me equivoco, son 7 años, y creo que varios de esos 7 años son liturgia, porque debe saber hacer la liturgia. Mientras que el protestante no es para nada comparable. El protestante a lo máximo tiene que acordarse de que antes de la cena del Señor tienen que leer un versículo, y que después del bautismo tienen que decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, digamos. Y de ahí en más, poco tiene que recordar. Por eso es que no recomiendo a nadie hacerse católico por el video de Santi, ¿no? Valga la redundancia. Háganlo por el video de Dan Turbina, por lo menos, tengan más dignidad. Sí, o sea, de Tengan más dignidad, dice. Sí. O sea, por lo menos, si se van a hacer católicos, háganlo por motivos que piensen con más de cuidado, ¿no? No lo hagan porque lo vieron de su ídolo. Póngale voluntad. Sí. De hecho, les iba a comentar de que podemos avanzar en el siguiente punto del script, porque estábamos tocando el tema de qué motivos tendría el católico para hacerse protestante y el protestante para hacerse católico. Pero ahora sería bueno defender como la veracidad de la... Sería bueno como defender la veracidad de la iglesia protestante, que es como la que podría estar en tela de juicio, digamos. Y ya después podríamos poner en veracidad la de la iglesia católica. Sobre la iglesia protestante, las 3 cosas que más achacan a la iglesia protestante evidentemente son el tema de las denominaciones, que tenemos como 500,000. El tema de que nos falta orden, digamos, como una jerarquía, que cada quien podría hacerse su propia iglesia, digamos. Y el tema de la sola escritura.
Y otros temas menores como por ejemplo la Eucaristía y demás, ¿no? Volvemos a la idea. Sobre el tema de las denominaciones, evidentemente tenemos como 300.000, ¿no? O no sé cuántas habrán, pero sí son un montón. Pero tenemos dos cuestiones. La primera es que ya de por sí podríamos criticar el hecho de que haya tantas denominaciones y decir, hey, sí, esto es una tragedia, pero es una tragedia que viene involuntariamente. No queríamos que ocurriese, ¿no? Sin embargo, yo creo que a la mayoría de esto no le va a terminar de gustar. Entonces vamos a asumir que las 30.000 son ciertas, ¿no? Supongamos de que las 30.000 son completamente ciertas y que son completamente válidas. Van a haber denominaciones cristianas que son similares, ¿no? Evidentemente nosotros vamos a agarrar un bautista y un hermano libre y son lo mismo. Solamente que uno tiene varios pastores y el otro no, ¿no? Y como no hay un dogma establecido para decir cuántos pastores debe haber en una iglesia, pues nosotros podemos decir que son lo mismo en realidad. Entonces podemos ir agrupando diferentes. De hecho hay bautistas que tienen más de un pastor, aclaro ahí, para que incluso noten de que incluso hay menos diferencias. De hecho, hermanos libres viene de iglesias libres, que es una terminología que viene de la agrupación bautista. Entonces, y de hecho el fundador de los hermanos libres es George Mueller, que es un bautista. Entonces, o bueno, uno de los fundadores de los hermanos libres. Entonces, o una de las inspiraciones. Entonces, al final de cuentas, los hermanos libres y los bautistas son lo mismo, ¿no? Mientras que los evangélicos y los pentecostales de primera ola básicamente son lo mismo. Lo mismo ocurre con los despertantes de primera ola y segunda ola. Entonces, si tú vas juntando las diferentes denominaciones, eventualmente vas a acabar en un grupo relativamente pequeño de denominaciones. Y vas a quedar en un pequeño resumen de denominaciones que van a ser las 5 grandes denominaciones protestantes, que son los reformados, los bautistas, los evangélicos, los pentecostales. Perdón, son 4, no 5. Y 4 es muchísimo más fácil de ver, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre van a haber diferencias, siempre van a haber ejes y demás cosas, pero si tú haces una mezcla de los puntos esenciales y los acumulas, digamos, eventualmente vas a acabar llegando aquí, ¿no? ¿Y cuáles serían las diferencias? Si a alguno le interesa más, está en creemos en. En creemos en, ahí pongo las diferencias. Pero digamos que las dos principales diferencias es: los reformados creen en la patrística, el resto no. Los bautistas creen que la salvación no se pierde, el resto no. Bueno, los evangélicos y los pentecostales no. Los evangélicos creen que la salvación se pierde, y el pentecostal también. Pero el pentecostal cree en el continuismo de los dones. Cree que hay dones espirituales milagrosos. Entonces, esas son las 4 grandes diferencias. Entonces, dependiendo, así como en mucho resumen, digamos, dependiendo de lo que tú crees sobre estos puntos, puedes meterte en alguna de estas 4 denominaciones. Y no tienes tanto que analizar como realmente se hace sospechar. La tarea de hacer o encontrar una iglesia decente, protestante, es más una tarea de pruebe en las que están cerca de su casa y en la que le quede más o menos cómodo, doctrinalmente hablando, porque en el fondo tampoco hay tantas, y si bien es cierto de que hay 300.000 o 30.000 o las que sean, digamos, la mayoría son súper chiquititas. Hay que ser sinceros. Si tú sales a la calle, vas a encontrarte puras bautistas o puras pentecostales. Casi no te vas a encontrar reformadas. Casi no te vas a encontrar, no sé, una denominación que se llame Panchito y su papá, ¿no? A lo máximo vas a encontrar no denominacionales. Sí, Entonces, se podría decir que en Latinoamérica, bueno, ustedes mismos ya me corregirán, todos ustedes independientemente, pero diría que mayormente en Latinoamérica abunda más el pentecostalismo o el neopentecostalismo. Y pues cuando se va a otra denominación en Latinoamérica, ya sea bautista, presbiteriana o anglicana o metodista, los números son muy reducidos. No hay formas como que veamos esa cantidad, por lo menos digamos 10.000 denominaciones en toda Latinoamérica.
Y siempre vemos, además que también dentro del protestantismo, vemos estas diferencias de lo que son herejes propiamente, como son los testigos de Jehová y mormones. Además también de los unitarios y unicitarios. Porque obviamente cuando tú ves en iglesias anglicanas, presbiterianas, bautistas, luteranas y pentecostales clásicas, no se te adhieren a estas herejías o ciertas congregaciones de la misma. Se puede decir que, digamos, como tal, en toda Latinoamérica, a pesar de que sobreabunde el neopentecostalismo, vemos como de 7 u 8 denominaciones protestantes en toda Latinoamérica. No vemos esta cantidad de 10.000 denominaciones. No es como que, no, voy para la esquina y ya encuentro una denominación. Voy a otra esquina y encuentro otra. Encuentro la que está atrás de esa iglesia y es otra denominación y así sucesivamente. Solamente vemos esta reducción de 8 denominaciones nada más. Así que sí, se podría decir que en toda Latinoamérica, basándome en la experiencia de otros, no, y bueno, aparte también de las ciertas amistades, no vemos esta forma de que sobreabunde toda esa cantidad de denominaciones. Por lo menos en Latinoamérica. No sé cómo sería en otras partes del mundo. Correcto. ¿No? Entonces, hay como mucho misticismo. Es que evidentemente es un problema eso de que tengamos muchas denominaciones, pero en el fondo, o sea, seamos sinceros, ¿alguna vez a ustedes les ha preocupado eso a la hora de buscar iglesia? Yo creo que a nadie. Yo creo que eso es más una de esas cosas que nos tiran en la cara. Creo que nada más no se preocupa porque diga, si la iglesia se llama Iglesia, ¿cómo se llama? Iglesia Avivamiento, Fuego, Unción Espiritual de quién sabe qué. Del Sinaí. Ahí sí ya te preocupas. Sí, pero sí. Ya sí, no. Onda, si dice Monte Sinaí o Montorep. Monte Sinaí. No, evidentemente van a haber iglesias que son apostólicas proféticas, pero ese tema es un problema que el católico también debería estar implicado. O sea, no creo que haya ningún protestante que diga, hey, sí, las iglesias apostólicas proféticas, qué buenas iglesias son. No, o sea, seamos serios. ¿No? Yo creo que la gran mayoría va a considerar a esas iglesias ya cerca de la herejía, si es que no las consideran herejes, ¿no? Entonces, no es un tema que los católicos puedan achacarnos, porque evidentemente es algo que nosotros rechazamos a priori, ¿no? Y sí, o sea, dentro de las congregaciones protestantes sanas, que son esas 4 que les dije, o sea, los pentes clásicos, los evangélicos, los reformados y los bautistas, digamos, dentro de esas 4 denominaciones sanas, yo creo que nadie tendría un problema para decir, mira, me puedo congregar en esta, aunque no sea 100% con mi liturgia, porque en el fondo nadie tiene una doctrina 100% apegada a su iglesia, o sea, nadie. Ni siquiera yo, con todo lo que amo a los bautistas, digamos. Me imagino. Y esto también va implicado con otro problema que están con los protestantes. Los protestantes tienen una perspectiva sobre la vida, que es que muchas veces dicen, no, me voy a hacer pastor porque se me antojó y voy a empezar mi iglesia en el barrio, ¿no? Sin ningún tipo de formación previa. Esto es criticado también por protestantes, o sea, si bien puede salir bien en algunos casos, por lo general no sale bien. Entonces, el protestante también tiene una obligación moral en decir que eso está mal. Y mínimo, se recomendaría tener una formación previa. ¿Y cuál es la formación previa? Que está en la Biblia, sea diácono primero. Entonces, un diácono, un pastor como requisito previo tiene que ser diácono. Y eso es bíblico, eso está en la Biblia. Entonces, si no tenemos ese requisito, entonces, ¿para qué diantres te estás haciendo una iglesia en el barrio? Te puedo desmeritar el pastorado porque nunca en tu vida has sido diácono. ¿Me doy a entender? Okay. Entonces, ahora, para pasar al siguiente punto, el tema de la sola escritura. Muchos dicen, no, nosotros, o el católico dice, nosotros escogimos el canon y por lo tanto ustedes no tienen derecho a tener canon.
hay varias formas de salir de este problema. Pero creo que las muchas letras te vuelven loco. Amén, amén. No, pero creo que la forma más sencilla y la que voy a explicar ahorita es simplemente rechazar la idea de que necesitemos un canon bien formadito. Vamos a ver, seamos sinceros. Nosotros tenemos 66 libros en la Biblia, de los cuales uno del Nuevo Testamento podría estar en discusión. Apocalipsis, quizás. Si nos ponemos quisquillosos, segunda, tercera de Juan y alguna cartita menor como Filipenses. Filemón. Del Antiguo Testamento podríamos decir que podríamos meter Eclesiástico y quitar, no sé, Esther. Eso nos daría como resultado una Biblia demasiado pura. O sea, incluso si quitáramos las cosas polémicas y los libros que nosotros podríamos poner en discusión, la doctrina se mantendría más o menos similar. Entonces, realmente necesitamos con total seguridad saber que absolutamente todos los libros de la Biblia están completos y además son todos, digamos, o sea, son todos estos inspirados. Realmente no lo necesitaríamos, pero yo sé que a algunos no les gustaría esta respuesta. Entonces podemos añadir respuestas alternativas, como decir, mira, apelar al trabajo del Espíritu Santo, que sería una forma muy sencilla. Podríamos apelar a crítica textual, podríamos apelar a el trabajo de recopilación de los escribas, podríamos apelar al hecho de que nunca se ha puesto en discusión y por lo tanto podríamos apelar a cierta tradición, ¿no? Podríamos apelar al hecho de que los concilios que recopilaron el canon solamente hicieron eso, recopilar el canon. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, aceptamos cierta parte de la tradición católica y eso no debería haber un problema, ¿no? También podríamos decir que podríamos presuponer que el libro es inspirado y luego rechazarlo como inspirado, como se hace en el método crítico histórico, ¿no? Y hay muchas formas de poder llegar a la lista de 66 libros. Entonces, realmente no necesitamos una certeza absoluta de qué libros tenemos en la Biblia que son correctos. Me parece que eso es una aspiración innecesaria. Podríamos simplemente apelar a que es un axioma y lo creemos como un mero axioma. Entonces, si lo tenemos como un mero axioma, ya no necesitamos justificar el por qué tenemos estos libros. Y podríamos simplemente pulir el axioma, ¿no? Entonces... Bueno, yo en particular, yo me suscribo más a la explicación que da Michael Kruger sobre este asunto en su libro Canon Revisited. Como digo, perdónenme por mi mal inglés. En fin, básicamente de lo que recuerdo, Michael Kruger propone la siguiente tesis, que es tomando lo que dice Alvin Plantinga sobre la creencia básica. De ahí parte de que si el Espíritu Santo intervino en cada momento en la iglesia donde estos tengan lo que es el Nuevo Testamento, lo que conocemos ahora el Nuevo Testamento, la iglesia guiada por el Espíritu Santo tendría que saber, o el mismo Espíritu Santo le haría reconocer a la iglesia cuáles eran los libros que él mismo inspiró cuando los apóstoles seguían vivos, y de ahí reconocer su autoridad. Y además, sobre también como que reconsiderar la tradición sobre estos libros inspirados del Nuevo Testamento, a lo que el protestante en sí no tendría problema en decir que bien, con esta solución presente podemos decir que el protestantismo no tiene un problema sobre la canonicidad, dado que si el Espíritu Santo guió a la iglesia porque ésta inspiró los escritos del Nuevo Testamento
y cuando después de la muerte de los apóstoles ya no sabían cómo saber qué teología era cierta, sí podías reconocer a los manuscritos o los escritos que el mismo Espíritu Santo inspiró a través de los apóstoles, y estos tengan su consistencia o coherencia teológica. De ahí se podría decir que hay como una creencia básica que el Espíritu Santo dio a la iglesia, y estos puedan reconocer con cierta capacidad cognitiva los libros inspirados a través de los apóstoles. Lo que esto nos lleva al último tercer punto, que básicamente es que así tengamos el Nuevo Testamento, que básicamente, si es que no me falla la memoria, es lo que propone la tesis de Kruger, que personalmente me llama mucho la atención. Steven Nemesh tiene también otro asunto, otra solución, pero sinceramente no recuerdo muy bien. Está en su canal, por cierto. La parte de jerarquía es que no hay una forma de controlar a los herejes, pero porque no tenemos un concilio, pero tenemos algo equivalente a un concilio, y es el credo. Entonces hay un credo que es el credo paulino. ¿Y cuál es ese credo paulino? Quien no escatimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si nosotros entendemos el contexto de este pasaje, Filipenses 2, 6 al 11, sabemos de que este es un credo, y es un credo bastante rico. No es un credo tan pulido como el credo de los apóstoles, o el credo de Nicea, o el credo no sé, el credo de Nicea, el credo de Terento, el credo de etcétera, etcétera, etcétera. No son tan pulidos como estos, pero es lo suficientemente claro para ya tachar de herejes al 99% de herejes. Quizás el único que podría tener un mínimo pase fuera de este serían ciertos grupos adventistas. Pero a menos de que el adventista rechace indiscriminadamente a Dios, no veo por qué no admitir que el adventista podría en ciertas circunstancias ser salvo, ¿no? Porque es judaizante, sí, pero en ciertas circunstancias podrían tener esas ventajas. Evidentemente no me hablo ¿Qué hace funable al adventista? Bueno, hay muchos motivos para funar a un adventista, pero depende del adventista, ¿no? adventista? Por ejemplo, tenemos una amiga que es Fernanda, que es adventista, pero que le pregunté absolutamente todos los problemas que te podría tener un adventista y me dice que no cumple ninguno y que lo único que hace es celebrar el sábado. Es como, si ese es el único problema, y no me está mintiendo, entonces podríamos decir que es salva. ¿Por qué? Porque, vamos a ser sinceros, no hay ningún problema en respetar el sábado en vez del domingo. No es como que se haya establecido dogmáticamente eso en la Biblia, ¿no? Pero aún si eso es el caso, digamos, los adventistas sí que pueden llegar a tener problemas, ¿no? Si mal no me equivoco, tienen como una especie de revelación, que es la de Elena White. También el hecho de que toman café, o no toman todo aquello que es oscuro, digamos. Cosas como... mira, ahí está la Elena White. También tienen cosas como que son muy judaizantes, pero muy gacho judaizantes algunos. Entonces sí que pueden haber motivos para criticar al adventista. Por eso digo, depende del tipo de adventista, porque pueden haber adventistas que rechacen el bautismo trinitario. Hacen Shabbat, correcto. Entonces sí que pueden haber adventistas que tengan estos problemas. Mientras tomen mate, todo bien. Pero con excepción de adventistas y algún que otro hereje, como los pentecostales, los neopentecostales, los apostólico-proféticos, digamos, que no rechazan directamente Filipenses de 2 al 6 al 11, pues nosotros podríamos decir que no hay ningún problema, ¿no? Y estos herejes ya los conversamos con otros versículos bíblicos, pero el credo
de Filipenses 2, de 6 al 11, ya es lo suficientemente fuerte para poder establecer quién es hereje y quién no. Entonces, no necesitamos una jerarquía establecida para poder determinar herejías. Y ese podría ser un peligro que se le demarque al protestante, pero realmente no tiene este peligro. Y bueno, no sé si se les ocurre alguna otra cosa que el protestante tenga un problema, pero personalmente opino que esos son los tres más importantes que o al menos con lo que he debatido con católicos, más se me han achacado. Yeah. Tal vez alguna otra cosa menor, como el tema de la sola fide, los fides et caritas, pero vamos a ser sinceros. Todas las veces que he debatido estos temas con algún protestante, con algún católico, siempre acabamos igual. Estamos creyendo lo mismo, pero te expresas horrible. Básicamente. El protestante menos humilde. Es que es sincero, man. O sea, siempre acabo igual. O sea, nunca he podido tener un debate de sola fide que no haya acabado así. O sea, y no, fuera de broma. Entonces, para mí esos son los problemas que realmente podrían achacarse al protestante, pero que realmente no son tan peligrosos. Entonces yo no creo que hayan realmente puntos de diferencia así tan abrumadamente fuertes como para decir, hey, sí, o sea, aquí va a tener un punto serio, ¿no? Pero bueno, dicho esto, ahora sí podemos empezar con la parte que probablemente a la mayoría le interesaba, que es la parte de por qué el catolicismo se podría... La idea de que yo tenga que tener todo dogmatizado, incluyendo la filosofía. Eso es probablemente el mayor problema del catolicismo. Entonces, en el momento de que una persona se vuelve neoclásica, no puede ser católica. No puede, porque no lo van a dejar. Entonces, y eso es un problema serio, porque ponte una situación tan lógica como esta, y es colapso modal. Metámonos en el colapso modal. La forma en que el tomista responde al colapso modal es diciendo que hay causas indeterministas o efectos indeterministas. Entonces, ¿qué eso implica una cosa? Y es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen un amor pleno entre ellos tres, y que nuestro efecto, nuestra existencia, es un efecto indeterminista. Entonces, eso es prácticamente equivalente a ser un accidente. ¿No? Evidentemente no es tan así, pero eso es lógico pensarse así, y es una implicación directa. Entonces, el quererse sentir, o el querer sentirse, o el tener esta perspectiva tan sincera de, hey, en el tomismo no me siento amado por Dios, es una postura que es propiamente básica. Entonces, el tener que forzarte a creer algo que te da esa impresión por una implicación que se fue dogmatizando es algo fuerte, y no es algo con lo que una persona podría estar cómoda. Estas implicaciones que tienen estos sistemas tan fuertes pueden ser rechazadas porque simplemente me alejan de lo que yo tengo como perspectiva. Por ejemplo, si yo soy filósofo analítico, me toca ser teísta clásico aceptando colapso modal. O teísta clásico de un mundo posible. Entonces, ¿qué me toca? Me toca aceptar algo con lo que no me siento cómodo aceptando. Entonces, el dogma probablemente es lo más criticable de la Iglesia Católica. El tener que aceptar cosas con las que no me siento cómodo. Y eso es evidentemente un problema serio. Ahora, pueden haber críticas muy fuertes. Por ejemplo, lo que Emily comenta, el tema de la Trinidad y la encarnación. O el tema de la encarnación y el daño infinito, como lo comentamos la vez pasada. Pueden haber críticas fuertes a este modelo clásico de simplicidad divina. Si eres pluralista, se te es imposible ser católico también. Entonces pueden haber motivos. No voy a meterme con el tema del daño infinito porque es un tema complejo que eventualmente voy a subir a YouTube. Entonces, por si les interesa. Pero en el fondo, el tener que dogmatizar esto y tener que aceptar estas cosas cuando uno no se siente cómodo con ellas es un problema, ¿no? Aparte de eso, podemos hablar de lo extremadamente complejo que es el catolicismo en sí mismo.
Entonces podríamos hablar de la Eucaristía, por ejemplo. Para que haya Eucaristía necesitamos aceptar un modelo que permita la transustanciación. Y para poder aceptar la transustanciación tenemos que aceptar que existen accidentes, que existe división de esencia y sustancia, que existe la capacidad de que algo cambie de forma esencial pero no accidental. Y finalmente tenemos que aceptar la idea de que esos cambios pueden ser reales aún si son imperceptibles. Y peor aún, supongamos de que una persona no es consciente de todo esto. ¿Cómo se confrontaría entonces las críticas? Supongamos de que pongamos el ejemplo de los padres de la iglesia. Tenemos la Eucaristía. La Eucaristía es una cosa que está transustanciada o tiene transubstanciación. Para yo poder permitir eso, tengo que responder una duda obvia. Me estoy comiendo el cuerpo de Cristo. Esto no es canibalismo. Entonces, ¿qué pasa? Los padres de la iglesia dicen, bueno, sí, esta carne, digamos, para poder comer esta carne, que es el cuerpo de Cristo, digamos, tengo que afrontar esa crítica, que es esto es canibalismo. Entonces, para evitarme esa crítica, tengo que crearme un modelo que me permita diferencias entre accidentes y sustancias. Entonces, ahora sí, ya tengo la diferencia entre accidentes y sustancias. El cuerpo de Cristo pasa a ser sustancia de Cristo, pero no accidentalmente. Y accidentalmente tiene el cuerpo, el sabor, la textura de una hostia y el vino, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que viene una segunda crítica. No, porque esto va a representar el sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo solo se hizo una vez. Entonces, para que esto sea real, tiene que haber existido el sacrificio de Cristo. La hostia sabe a oblea. A oblea, exacto. No, pero el sacrificio de Cristo debería estarse cometiendo una y otra vez en cada Eucaristía. Y esa es otra crítica que se puede hacer. ¿Y cuál es la solución? Pues complejamos más el problema. Hacemos que la transustanciación ahora ya no tenga que ser división entre sustancia y esencia, sino que ahora también tiene que hacerse de forma atemporal. ¿Por qué? Porque si no se hace de forma atemporal, entonces la sustancia tiene que estar regresando al pasado para traer a Cristo presente. ¿Y qué pasa? Entonces, se volvería simbólica, se volvería una representación. Entonces, es como mi hermano dice, es muchísimo más fácil aceptar que eran caníbales a aceptar todos estos modelos tan complejos y tan innecesarios. O más fácil aún, usar el versículo directo que dice, hagan esto en memoria de mí, y decir, hey, esto se hace en memoria de Cristo. ¿No? Entonces, ¿para qué acomplejizar algo sin necesidad? Ese es mi tema. Y no es el único punto donde se acomplejiza. Los padres de la iglesia ya de por sí son bastante complejos. Pongámosle de que los padres de la iglesia, hicimos un cálculo con Josué. Si te lees 300 páginas al día, terminas en 37 años. Y vas a los padres de la iglesia y la mayoría son espurios. Porque están súper interpolados. No es como la Biblia, que ustedes buscan la Biblia en griego y no van a encontrar un solo error. Pero no, van a los padres de la iglesia y todo está interpolado. Entonces, ¿qué hacemos? Tragarnos entonces la cuestión. Aceptar la complejidad. Pero ¿qué no se supone que el trabajo de la iglesia es hacer más sencillo la labor evangelística? Claro que no. O sea, porque ahora tenemos que aceptar un modelo extremadamente complejo porque vienen críticas, ¿no? Entonces, llega el tomismo, deja todo sencillo, llegan los teístas neoclásicos, ponen en tela de juicio el colapso modal, y ahora tenemos que inventarnos las propiedades Cambridge, cosa que ya de por sí es súper difícil de entender, para poder responder a estas críticas, ¿no? Y es como, no se supone que algo debería, ¿no? Entonces, esta crítica para mí es la más fuerte contra el catolicismo.
el hecho de que sea tan complejo hace imposible que alguien pueda siquiera empezar a comprender el catolicismo. Y de ahí que tengan tantas liturgias y que tengan que pasar 7 años aprendiendo estas cosas, y que los sacerdotes después de 7 años trabajando ahí luego tengan que estar constantemente aprendiendo, porque 7 años no son suficientes. ¿Cuál es la crítica final que se le puede hacer al catolicismo? Se le pueden hacer muchas, evidentemente, pero es, mano, quiero conocer a Dios.